Chihuahua que gobierna el PAN, o de Durango que gobierna el PRI. Pregúntenle a los gobernadores si no les llega puntualmente lo que por derecho les corresponde. Pero si se actuara de mala fe o con propósitos politiqueros, pues sí diría, vamos a entregarte los fondos en una semana porque se cayó el sistema de cómputo. Sí. O se está haciendo una revisión contable. Nada de eso. Y no tenemos ningún problema. Acaba de salir ayer pues una encuesta, ¿no?, de la OCDE, que son los países con más desarrollo, y México, vamos a presumir, tiene tercer lugar. Ponla en confianza del gobierno. Y están todos los países. Ahí están. En 2023, 54% de la población mexicana reportó alta o moderadamente alta confianza en el gobierno nacional, nivel que se encuentra por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que fue de 39%. Para 2023, la encuesta se realizó en 30 países. El nivel de México se encuentra solo debajo de Suiza y de Luxemburgo. Y estamos bien. Bueno, te comentaba de que todas las instituciones, ¿no?, son buenas. Desde luego, si tienen también, ¿no?, un propósito de ayudar a los ciudadanos, que no se olviden, porque a veces suele pasar que se conciben como aparatos burocráticos y se les olvida de que tienen un fin, que es la atención al ciudadano, al pueblo, a la persona. Somos servidores públicos. Entonces, ¿para qué sirve una oficina que cuesta mucho al pueblo si no es en beneficio, si lo que hace no es en beneficio del pueblo, o no hace nada en beneficio de nadie? Nada más llegan pues a cobrar, digo, a pasar el tiempo ahí. Entonces ya no se puede eso. Es importante la austeridad, que no haya, como siempre lo decimos, gobierno rico con pueblo pobre, que le podamos entregar a la gente casi todo lo que ingresa, que se les devuelva. Por eso siempre digo que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Nosotros
somos un gobierno que le da al pueblo lo que le corresponde al pueblo. No es una dádiva, es un derecho. Claro, la función nuestra es decir, a ver, ¿quién lo necesita más? ¿O dónde se orienta mejor el presupuesto? Que eso también es importante. Los motores para el desarrollo, la inversión social, la inversión privada, la inversión pública, la inversión extranjera. O sea, ¿cómo se articulan? Porque son importantísimas. Son como 4 motores para el desarrollo. En el caso del modelo neoliberal, ya se habían olvidado de la inversión pública. Y es importantísimo. Y se habían olvidado también de la inversión social. Entonces, toda la apuesta era a inversión privada e inversión extranjera. Y las dos son importantes, pero no suficientes. Si vemos, por ejemplo, nosotros cómo logramos equilibrar la falta de atención que había en el sureste por décadas, ¿cómo se logró? Bueno, en general con los programas de bienestar. Ayudó mucho también, y eso hay que reconocérselo a nuestros paisanos migrantes, las remesas. Pero un elemento clave fue la inversión pública. El que estén todavía 100,000 obreros trabajando en el Tren Maya, porque estuvieron 5 años trabajando 40,000 obreros en la refinería de Dos Bocas. Imagínense lo que significa el pago de nómina y cómo se reactiva toda la economía regional, cómo se ayuda el comercio, la hotelería, las fondas, restaurantes. Hay muchísimas anécdotas. Cuando se va construyendo el tramo del Tren Maya de Campeche a Escárcega, hay un pueblo que se llama Felipe Carrillo Puerto, como hay muchos en el sudeste que llevan ese nombre, ese gran dirigente, Felipe Carrillo Puerto. Y casi todas las casas, las señoras le hacían las comidas a los trabajadores, ingenieros, los que trabajaban, y también le rentaban una parte de sus casas, sus cuartos para y lo que planteaban es, bueno, ya van a terminar. ¿Y ahora? No, pues ahora ahí hay una estación del tren y otras actividades. Eso está en Campeche. Hay proyectos para Campeche que se había quedado rezagado al estado de Campeche. Una gran injusticia el caso de Campeche, porque cuando menos por 2 décadas, por 20 años,
Campeche produjo el 80% de todo el petróleo del país. El campo Cantarell es de los yacimientos, o era de los yacimientos más grandes del mundo. Se extraían más de 2 millones de barriles diarios de Cantarell y se lo acabaron. Pero mientras estuvo todo ese auge, no se preocuparon en impulsar otras actividades productivas, y ahora que declinó Cantarell, pues Campeche carece de las necesidades básicas, su pueblo. Ahora nosotros estamos ayudando, pero terminando el Tren Maya, ya la presidenta tiene un plan de impulso a la actividad agropecuaria para Campeche. La gobernadora Laida Sansores lo está promoviendo y otras actividades. Pero el que gobierna tiene que estar siempre pendiente de la gente, del bienestar de la gente. Si hay trabajo, si la gente tiene ocupación, tiene ingresos, hay paz, hay tranquilidad. Esa es la base de todo. Entonces, sí vamos a seguir con esto. Señor presidente, para cerrar mi segundo planteamiento, hace unos días se anunció, bueno, circuló un boletín de prensa aquí en el chat de presidencia sobre COFEPRIS. Se avisaba que COFEPRIS hizo una revisión de los procedimientos de manejo a un grupo de farmacéuticas y descubrió que adentro de la propia COFEPRIS se privilegiaba a una empresa para que no tuviera competencia. La verdad me llamó la atención porque pues el comisionado, que algunos ha dicho que quizás venga aquí a hablar sobre todo este tema del manejo de las farmacéuticas, saca un boletín de prensa en el que él mismo dice: está pasando esto en mi institución que es tan delicada, que es prácticamente la policía sanitaria, es la que se encarga de determinar qué entra y qué no entra en medicamentos, que además es un producto de alto consumo. Entonces me llamó mucho la atención el que él mismo informara que estaba ajustando reglas dentro de su institución para que no se dieran estas prácticas. Y esto viene a colación porque le he venido exponiendo a lo largo de mis intervenciones aquí en la mañanera el tema de la metadona para el tratamiento de adicciones a fentanilo. En septiembre pasado, estoy recordando lo que pasó, debido a esas intervenciones tuve una entrevista con el doctor Alejandro Schwartz, y entonces, consciente del problema que hay de que en México metadona no hemos tenido desde que se suspendió al que tiene el monopolio de los psicofármacos en México, y después empezó a volver a producirlos, pero cuadruplicó el precio. Entonces en la entrevista con el doctor Suárez decía: es que esas cosas no las entiendo, no hay ninguna razón para que el productor nacional cuadruplique el precio, y es finalmente una protección que se le está dando. Entonces, cosas que en esa entrevista salieron fue que que se iba a hacer una importación de emergencia para la clínica de tratamiento de adicciones, que fue en diciembre. Estamos en junio y esa importación de emergencia no se ha dado, y no se ha dado por cuestiones internas dentro de la propia COFEPRIS. Posteriormente se metió un permiso más de una empresa para traer metadona a México, romper el monopolio del fabricante nacional, no porque sea malo el fabricante nacional, sino porque cuadriplica el precio. O sea, es un verdadero abuso, y es un abuso para las personas que están enfermas y que requieren este tratamiento.
Una persona que ha consumido fentanilo o que ha consumido cannabinoides y que necesita la metadona para tener una vida normal, para poder trabajar, para poder convivir con su familia sin estar pensando en meterse otra dosis más, necesita metadona. Y no es justo que no haya acceso a la metadona en el país. Sí, pues vamos a pedirle, ¿no? De nuevo a Alejandro Schwartz que venga y que explique, porque se tomaron algunas decisiones. Se descubrió que en farmacias se vendían sustancias que eran drogas, incluso se descubrió que había más consumo de ciertas medicinas, entre comillas, en zonas turísticas, que habían más farmacias que las normales, y era por que se permitía venta de ciertos fármacos que eran el equivalente a cualquier droga química. Y se actuó en eso. Entonces, ya se está corrigiendo, porque también había dueños de farmacias que no sabían y ya aceptaron las nuevas reglas y ya se quitaron las clausuras, pero sería bueno que ellos explicaran. Y acerca de que adentro de la misma institución se dan casos, sí, eso también, sí, hay que estar pendientes. Esa es una recomendación general, porque buscan a quién sobornar, y pueden dar permisos o prohibir el uso de medicamentos. Y a veces el director, incluso el secretario, ni se da cuenta. O sea, eso es recurrente, no quiero decir común, pero que hemos avanzado mucho. Pero hay que estar pendiente, muy pendientes. Los responsables de las áreas, para que no se actúe mal. Nosotros hemos tenido que enfrentar problemas cuando se vence un contrato que ya no queremos renovar porque es un contrato leonino. Tengo ejemplos, pero no los voy a dar a conocer. Y de repente pues ya se te canceló el contrato. No, me lo renovaron. ¿Cómo? ¿Quién? Y tenemos que iniciar un proceso en contra de ese servidor público que se excede en sus atribuciones en el Ejecutivo. Por eso cuando se habla del Poder Judicial y se ofenden, en vez de decir pues sí, no todos, no se puede generalizar, pero sí tenemos un problema de corrupción, que es lo primero, y no es si tienen capacidad o no tienen capacidad, no. El asunto
es que son corruptos. Es como cuando se hablaba de que no podían llegar campesinos, obreros, comerciantes, mujeres cargadas del trabajo en el hogar a ser diputadas, porque no sabían de la práctica parlamentaria. Si se supone que la Cámara de Diputados es la representación del pueblo, un diputado es representante popular, tiene que estar todo el pueblo ahí representado. Ah, no, tienen que ir los expertos, los parlamentarios. No, tienen que ir los que representen realmente al pueblo y los que actúen con integridad y que no sean corruptos. Siempre repito que en la novela de El Padrino de Mario Puzo y en la película también aparece de que enviaba a sus hijos a estudiar a universidades del extranjero. El Padrino. Pues una cosa es lo académico y otra cosa es lo cultural, lo moral. Ayer leí algo, creo que, no sé si era un cuestionamiento a lo que dije, de que más que el conocimiento, la experiencia, se necesitaba la rectitud. Y es buena la polémica, pero un conductor de radio de fórmula se preguntaba, y bien, dice, ¿dónde obtenemos los valores? ¿Sí? ¿En la familia o en la escuela? Algo así, que me llamó mucho la atención. Ya hemos hablado aquí de lo que decía el jefe del Departamento de Estado de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos. Es muy fácil dominar México, muy fácil, sin disparar un tiro, sin invadirlos, porque ya sabemos que se van a defender y que va a haber guerra. ¿Cuál es la fórmula? Decía el jefe del Departamento de Estado, 1924. Decía, la fórmula es, vamos a abrir nuestras universidades, ¿sí?, a los jóvenes mexicanos ambiciosos que vengan a estudiar aquí, que conozcan y que se entusiasmen con el estilo de vida nuestro, que los formemos nosotros, y luego esos jóvenes ambiciosos van a regresar, y con el tiempo, y fíjense que fue una profecía que se cumplió, con el tiempo van a llegar a ser funcionarios importantes y alguno de ellos puede llegar a ser hasta presidente, y van a aplicar las políticas nuestras.
mejor que nosotros. Todo lo cual sucedió. Sí, aquí está. No más voy a leer el final, porque ya lo he leído varias veces. Pero es buenísimo. ¿De qué año es? 24. Sí, es el Lance. Era secretario de Estado de Wilson, del presidente Wilson, Woodrow Wilson, de 24. Sí, esa es la fuente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Es profético. Entonces, todo esto porque está ahora el debate, ¿no?, del conocimiento, la preparación. Claro que es importante la preparación, mucho, muy importante, pero la integridad, que la persona sea incorruptible, que tenga principios, que tenga ideales, que resista las tentaciones del poder, del dinero. Y sí los hay. Y cuando hablan de experiencia, yo ahí tengo mis dudas. Porque entre más experiencia, aprenden también más trucos, más mañas. En cambio, un joven que está saliendo ilusionado, un idealista del derecho, con deseos de impartir justicia, de no corromperse, es una garantía. ¿Y por qué no los jóvenes? ¿Por qué no darles la oportunidad a los jóvenes? Sobre todo en esta tarea de purificar la vida pública con los jóvenes. Porque ya la gente mayor, los que ya somos mayores, pues ya tenemos una manera de pensar y de ser preconcebida. En cambio, un joven es como una hoja en blanco
es más fresco. Se interesa más por saber, por conocer, por lo nuevo. Ya, cuando se llega a una determinada edad, ya, es muy difícil que se logren los cambios. Tengo anécdotas muy buenas de esa.